Hola a todos y sean bienvenidos a la segunda clase de Introducción a la Mecatrónica con Arduino. En la clase anterior hemos aprendido a conectar un diodo LED y a manipular sus estados entre prendido y apagado. Ahora veremos la teoría necesaria para aprender a conectar múltiples salidas digitales. Comencemos. Un diodo es un dispositivo electrónico que puede dejar pasar el flujo de corriente en un solo sentido. Este va de ánodo, sección positiva, hacia cátodo, sección negativa. A esto le llamamos polaridad. Un diodo LED posee esta característica además de poder emitir luz. Usaremos estos diodos de modo de verificar el funcionamiento de las salidas digitales de Arduino. Cada puerto de Arduino tiene la capacidad de entregar 5 voltios por una corriente máxima de 40 mA. Cada diodo LED consume 2 voltios por una corriente de 15 mA aproximadamente. Para conectar un diodo LED podemos extender el cable de puerto hacia una entrada positiva, ánodo, y extendemos su parte negativa, cátodo, hacia GND en Arduino. Si encendemos este LED, nos aparecerá la siguiente notificación advirtiéndonos acerca del exceso de corriente en el LED que podría acortar su vida útil. Una correcta conexión del LED implica agregar una resistencia que limite la corriente de salida del puerto. Veamos un poco de teoría acerca de la electricidad. Podríamos decir que la electricidad posee tres características principales. Voltaje, que es igual a la capacidad de entregar energía, se mide en volts. Intensidad, que es el flujo de corriente que pasa a través de un conductor, se mide en amperes. Y la resistencia, que es la oposición al paso de corriente y se mide en ohms. Haremos una analogía con una válvula o grifo en donde el voltaje es la potencia de la red de agua, la corriente es la cantidad de agua que dejamos pasar y la resistencia es la válvula con la que regulamos la cantidad de agua que deseamos que salga. De esta manera podemos observar cómo al abrir la válvula disminuimos la resistencia, aumentando así la corriente de salida y viceversa. Entonces, colocar una resistencia en nuestro circuito produce el mismo efecto que la válvula, limitando así la corriente de salida. Ahora veremos cómo hacer los cálculos necesarios para encontrar la resistencia adecuada a nuestras necesidades. Para ayudarnos a hacer nuestros cálculos, utilizaremos el triángulo de ley de Ohm, que muestra la relación de cada una de estas magnitudes. Si queremos averiguar un dato en particular, solo debemos de tapar una magnitud y el resto nos indicará la ecuación que debemos realizar. Si tapamos el voltaje, nos queda que es igual a la intensidad por la resistencia. Si tapamos la intensidad, nos queda que es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si tapamos resistencia, nos queda que es igual al voltaje sobre la intensidad. Con esto averiguamos cuál es la resistencia que debemos colocar a nuestro LED. Este circuito representa el esquema de conexión. Este es un circuito en serie. La principal característica de los circuitos en serie es que la corriente es la misma en todo el circuito. Asumimos que la corriente será de 15 mA, que es lo que necesitamos en el diodo LED. El voltaje en los circuitos en serie se distribuye entre los componentes. Como nuestro diodo LED consume 2 voltios, nuestra resistencia va a consumir el voltaje restante del circuito, que serán 3 voltios. Ya tenemos todos los datos para realizar el cálculo de la resistencia. Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, donde el voltaje es igual a 3 voltios e intensidad es igual a 15 mA. Siempre que querramos realizar estos cálculos debemos de despejar los prefijos primero. En este caso, el prefijo m minúscula hace referencia a mili, que nos indica que el número anterior debemos multiplicarlo por 0,001. 15 por 0,001 es igual a 0,015. Entonces dividiremos 3 voltios sobre 0,15 amperes, dándonos como resultado 200 ohms. Las resistencias poseen un código de colores en donde la primera franja corresponde a las decenas, la segunda franja corresponde a las unidades, la tercera franja corresponde al múltiplo y la cuarta franja corresponde a la tolerancia, que nos indica la calidad de la resistencia. Si queremos hallar, por ejemplo, el valor de 200 ohms, tomamos sus dos primeros valores y la cantidad de ceros restantes, en donde el 2 en la tabla correspondiente a las decenas es rojo
El 0 en la tabla correspondiente a unidades es color negro. Y como me queda un 0, esto es equivalente a multiplicar por 10. En la tabla correspondiente a los múltiplos, esto corresponde al color marrón. Los colores de nuestra resistencia de 200 ohms serán rojo, negro y marrón. Conectaremos nuestra resistencia LED desde la parte positiva y de esta manera ya queda nuestro circuito en correcto funcionamiento. Así ya podremos conectar cuantos diodos LEDs queramos a nuestra placa sin correr riesgo de quemarlos. En la próxima clase veremos cómo programar estos LEDs de manera individual para realizar distintas animaciones. Muchas gracias y hasta luego.